Bienvenidos, me alegra mucho que el grupo esté creciendo. En la última sesión que tuvimos hicimos una charla abierta que quedó disponible en el grupo que tenemos de YouTube. Yo les voy a compartir a los que no tengan de pronto el acceso a algunas de las sesiones pasadas grabadas, les voy a compartir el link. Los que quieran pues me escriben y yo les comparto el link. Bienvenidos de nuevo, recuerden, para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Muchas Villa gracias. y pues el profesor Mario Sabán de la Escuela de Psicología y Cábala me encomendó esta tarea tan bonita de liderar el grupo de SOT 22 Medellín. Así que bienvenidos todos, sean de Medellín o no sean de Medellín, son todos bienvenidos. Entonces, este es nuestro cronograma. Los que deseen tener acceso al cronograma, Felipe lo publicó, lo publicamos, Felipe, en el link, ¿cierto? Sí, De Drive. sí, está en el Drive, pero entonces creo que se hizo ahí como unas actualizaciones, entonces habría como que subir el actualizado, ¿no? Ok, yo te lo voy a compartir de nuevo y para que todos tengan claro, en la biografía, pues en el perfil del grupo de SOT 22 de WhatsApp van a encontrar un link que es un Drive que los va a llevar a un sitio donde encuentran información que hemos publicado de cositas que hemos ido avanzando, ¿cierto? Entonces, este cronograma yo se los voy a enviar a Felipe, que Felipe es, digamos, el coordinador de esa parte. Muchas gracias, Felipe. Yo trato de enviártelo pronto. Recordarles simplemente a todos y los que no se van a ir poniendo al día, que ya pasamos por aquí, hicimos una presentación inicial, que conocieran un poco de mí, de cómo salieron los grupos de SOT 22. Esa quedó grabada también, entonces pueden acceder a ella los que deseen. Hicimos una introducción en la segunda clase de la Aleph Bet, que es el alfabeto hebreo, y luego la última clase, la que tuvimos, el pasado encuentro, fue una charla abierta para conocernos un poco mejor y de pronto hablar de nuestro trasegar por la Cábala, cómo llegamos a la Cábala y de pronto expectativas que teníamos cada uno de nosotros. Eso fue la sesión pasada, como de 1 hora y 40. Y hoy la idea es que nosotros empecemos a hablar de la Cábala propiamente, de algunas definiciones de la Cábala, las vertientes o las dos ramas que tiene la Cábala, desde cómo abordar el estudio de la Cábala y el asunto de los textos principales de la Cábala, ¿cierto? El programa ya lo van a poder consultar ustedes más en detalle. Vamos a ver después lo que tiene que ver con el Ein Sof a nivel general o infinito, los 5 universos y el alma. Vamos a intentar dibujar un alma. Ustedes de pronto están viendo términos, muchos pueden que lleven algún tiempo con la Cábala, otros apenas están empezando. No se preocupen, que todos los temas que están ahí nosotros los vamos a ir explicando de manera clara, o intentaré pues hacerlo de manera clara, y seguramente tendré también el apoyo de muchas otras personas participantes que también tienen un recorrido Cábala. Yo también soy estudiante de Cábala, entonces tampoco soy experta en el tema de la Cábala. Sí he sido muy curiosa y he avanzado desde hace algún tiempo que vengo estudiando este tema de la Cábala. Vamos a hablar del árbol de la vida en un universo en particular de los 5, que es el universo de Yetzirah, y ahí nos vamos a quedar explicando gran parte de esas 10 dimensiones dentro de ese universo de Yetzirah a nivel general. Vamos a pasar a ver unos arquetipos que nos van a servir mucho a la hora de abordar cada una de las 10 dimensiones del árbol de la vida. Repito que todo lo vamos a ver de manera pues muy despacio. Y luego vamos a empezar con cada dimensión, Malkut, luego vamos a ver la triada que llaman gastrointestinal o la triada de la comunicación. Vamos a traer un experto en temas de enneagrama para que nos hable un poco de las 9 máscaras que hay en Yesod o en el fundamento, esa dimensión de Yesod. Vamos luego a pasar a la triada emocional, que son las 3 dimensiones de Gesed, Geburah y Tiferet. Luego vamos a pasar a Keter, Jochma y Binah, y vamos a tener unas conclusiones finales, y el programa se va a ir hasta, si ven aquí, abril del año entrante. Eso lo vamos a hacer muy despacito. En el tema de la Cábala les decía, uno sabe cuándo inicia, pero no cuándo termina, y a veces es incluso
difícil también recordar cuándo inició uno el estudio de la Kabbalah. Entonces, este es nuestro cronograma, lo vamos a hacer muy despacio. No se preocupen con estos nombres que ustedes ven aquí, Gesed, Geburah, Tiferet, algunos están familiarizados. Estos son los términos en hebreo, pero cuando entremos en cada una de las dimensiones, lo vamos a explicar en español, ¿cierto? Entonces, no se preocupen que no hay nada de lo que esté aquí que de pronto les pueda abrumar, porque realmente vamos a hacer o a intentar a dar una explicación muy sencilla de esos términos, ¿cierto? Nos vamos a meter solamente en un universo, que es el universo de Yetzirah, y los otros 4 universos, pues no por ahora, no en estos encuentros, no los vamos a tocar, pero más adelante, en encuentros futuros, ya miraremos qué planes o qué programas nos planteamos. Entonces vamos a hablar de la Kabbalah y lo que les voy a traer hoy son unas definiciones. Recuerden que vamos a mirar definiciones, vertientes de la Kabbalah y textos principales. De eso se va a tratar nuestro encuentro de la noche de hoy. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones de la Kabbalah, que ya habían algunos compañeros muy ansiosos por entrar propiamente al tema. Una de las definiciones que más me gusta a mí, que se la escuché a algún maestro, creo que fue a Mario, que decía, la Kabbalah es el retorno al sentido común. Esa es la Kabbalah. Cuando nosotros quizás al principio no lo vamos a comprender o no vamos a comprender tanto esta definición, pero empecemos a abordar dimensión por dimensión, sí vamos a entender de qué se trata ese retorno al sentido común, porque se nos ha olvidado. Entonces, a eso nos invita la Kabbalah, a retornar al sentido común. Es una filosofía, un camino de conocimiento, como otra definición. También lo definen como el misticismo judío, la mística judía, porque recuerden que la Cábala nace dentro del pueblo judío. Ahorita, cuando hablemos de los textos principales, de pronto lo aclaramos un poco. Es el estudio de la totalidad de la realidad. Entonces, cualquier conocimiento, cualquier sistema, filosofía cabe dentro de la Kabbalah, y por eso se van a dar cuenta que ustedes si han ido por la mística cristiana o por la mística sufi o el budismo o el hinduismo, ustedes se van a ir dando cuenta que todo va concluyendo como a un mismo punto. Eso tiene de bonito también la Kabbalah. Es el estudio de las 10 dimensiones en las cuales opera el ser humano. Esa es la Kabbalah. Cuando vamos a entrar al universo de Yetzirah y vamos a explicar esas 10 dimensiones, vamos a explicar una a una las 10 dimensiones que componen todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, y nosotros mismos tenemos dentro esas 10 dimensiones, que las vamos a mirar pues ya de manera muy detallada. Una cosa aquí que quede muy clara: la Kabbalah no es una religión, no es un camino de creencias, sino que la Cábala es un camino de conocimiento. Eso es la Cábala. Es un camino de conocimiento, no un camino de creencias. Por lo tanto, aquí no es preguntarle a Liliana si cree o no, por ejemplo, en algo que llama la Cábala, que más adelante lo tocaremos, que es Gilgula Neshamot, o rotación de las almas, porque no son temas de creencia, sino de realmente en algún momento tener ese conocimiento, porque accedes a ese trípode que tiene la Cábala, que es el conocimiento intuitivo de Jokmah, la sabiduría, el conocimiento racional de Binah o el entendimiento, y el conocimiento práctico de Malkut, la materia. Todo eso lo vamos a ver despacito, pero como para darles esa idea general, la Kabbalah no es un sistema de creencias, no es una religión. La Kabbalah es un conocimiento, y por eso plantea ese trípode para decir, accedes realmente a ese conocimiento. Y la Kabbalah tiene una herramienta con la que vamos a trabajar la mayor parte de estos encuentros, que es el árbol de la vida, que les voy a presentar aquí. El árbol de la vida es un sistema de 10 dimensiones, como ven, 3 dimensiones en la parte superior, que es la tríada mental, racional, 3 dimensiones
en la tríada intermedia, que es lo que llaman la tríada emocional, y 3 dimensiones en la tríada inferior, que es lo que llamamos la tríada de la comunicación, comunicación con nosotros mismos, comunicación con los demás, o también llamada la tríada gastrointestinal. Y finalmente encuentran algo aquí que se llama Malkut, que es el reino. Repito que cada dimensión la vamos a explicar una a una en mucho detalle en encuentros posteriores, porque todos nosotros tenemos estas 10 dimensiones internamente, y lo que a veces nos hace felices o infelices es justamente las energías que estamos poniendo en unas dimensiones y no en otras, o estamos manejando un desequilibrio en este sistema. Entonces, esa es como también parte de la invitación de la Cábala. Cada una de estas dimensiones, repito, las vamos a explicar. Entonces, este es Malkut, esta es la materia, aquí estamos, pues estamos realmente en todos los universos, en todos los sistemas, pero Malkut es la materia, lo que tocamos, lo que podemos percibir. Y dice la Cábala y otros sistemas que todo lo que hay en mi vida, aquí en Malkut, en la materia, es producto de 9 dimensiones que operan dentro de nosotros antes de que se materialicen aquí en Malkut, valga la redundancia, en la materia, y no nos damos cuenta por los bajos niveles de conciencia que nosotros tenemos. Entonces recuerden, tríada mental o tríada racional, tríada de las emociones, o tríada pues también como del pensamiento del corazón, como lo llaman, y la tríada gastrointestinal. Y esto es lo que hay aquí en mi vida, producto de 9 dimensiones que operaron antes. Por lo tanto, uno podría decir, todo lo que hay en mi vida, todo lo que hay en mi vida, yo lo pensé, yo lo sentí, yo me emocioné, y finalmente yo mismo lo creé. A ese análisis finalmente vamos a llegar, que todo lo que nos ocurre es producto de nuestros pensamientos, nuestras emociones, que finalmente esos pensamientos y esas emociones se convierten en acciones. Entonces, digamos que estas son las principales definiciones de la Kabbalah: sentido común, filosofía, un camino de conocimiento, misticismo judío, una ciencia, también lo definen como una ciencia, el estudio de la totalidad de la realidad, el estudio de las 10 dimensiones en las cuales operamos todos, y todo está compuesto realmente por esas 10 dimensiones. No es un camino de creencias y no es una religión. Esas son algunas de las definiciones de la Cábala. Recuerden que los objetivos que nosotros nos estamos planteando para estos encuentros es que al finalizar los encuentros nosotros tengamos una idea general de qué es la Kabbalah y qué no es la Kabbalah, y que al finalizar los encuentros podamos nombrar o retener al menos una de estas 10 dimensiones. Ustedes se van a poder poner otras metas más allá u objetivos más allá de los que nos planteamos, pero como es un curso básico y estamos partiendo de cero y suponiendo, aunque hay muchos que ya llevan un recorrido por la Kabbalah, queremos ir con todas las personas que apenas están iniciando en este camino. Entonces, por eso lo vamos a hacer lo más simple que se pueda, y vamos a ir avanzando poco a poco. Finalmente, lo que nos ayuda la Cábala, finalmente, lo que nos propone la Cábala o lo que quiere la Cábala es enseñarnos a vivir. Eso es lo que quiere la Cábala finalmente. Ese es el objetivo principal. Todas estas son las definiciones, pero si nosotros quisiéramos sacar como un propósito, un sentido de esto, lo que la Cábala quiere es realmente enseñarnos a vivir. Nosotros todos, los que estamos aquí, todos sin excepción alguna, hemos sido educados para aprender a existir, no para aprender a vivir. Y lo que busca la Cábala finalmente, en el corazón de la Cábala, es eso: enseñarnos a vivir, porque no sabemos vivir. Y les voy a dar de pronto un poco más de profundidad en este tema. Ok, este fue el alfabeto hebreo que explicamos en una de las clases pasadas.
y quise iniciar por ahí, aunque pareciera complejo, pero realmente si revisan el video no lo es tanto, no para que se memoricen el alfabeto hebreo, esa no es la idea, sino para que comprendieran un poco la noción de gematria, que repito, los que no estuvieron pueden acceder a los videos para que se pongan al día, y para que conozcan un poco el sistema, pero no se tienen que aprender absolutamente nada del alfabeto hebreo. De hecho, para aprender cábala no necesitas saber hebreo, al menos en los primeros años, ya si quieres un nivel más avanzado quizás, pero no es necesario que sepan hebreo o se aprendan el alfabeto hebreo. Pero era como para poner también este conocimiento al servicio de todos ustedes. Muy bien. Entonces vamos a poner una hojita aquí en blanco y vamos a hacer algo. Muy bien, entonces la cábala nos enseña a vivir, ¿cierto? Entonces vamos a poner la diferencia aquí simplemente de manera rápida para que lo comprendamos un poco, porque podemos creer que sabemos cuál es esa diferencia entre existir y vivir, y la idea es que aquí nos quede un poco más claro, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a poner aquí existir, de la existencia, y aquí estamos hablando de la vida, ¿sí? Esto es lo que busca la cábala, que nosotros aprendamos a vivir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué existe? Existe, según la ciencia y las definiciones clásicas de existir, ¿qué existe? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esta explicación que les estoy trayendo me la dio un maestro al que aprecio mucho, que se llama Manis Friedman, es un gran sabio, y me pareció muy oportuna traerla para este espacio. Entonces él dice, existe todo lo que ocupa un lugar en el espacio, así que yo existo, estoy ocupando un lugar en el espacio, ustedes existen, están ocupando un lugar en el espacio, que sea que estén en sus casas, sentados en un sofá, sentado en su cama, en una alfombra en el piso, en un cojín. Este computador existe, este vaso con agua existe, esta pizarra electrónica existe, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición de existencia. Muy bien. ¿Y entonces qué es vivir? Entonces vida es el propósito. Perdón que puse. Vida es el propósito, la misión, la función, el propósito, la misión, la función. Primero cuadro aquí. Que todo es la contribución, vamos a poner aquí también la contribución que todo lo que existe hace al medio que le rodea. Entonces, existe todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y vivir o vida es el propósito, la misión, la función, la contribución, la influencia que todo lo que existe tiene sobre el medio que le rodea. Entonces, todo lo que existe tiene vida, ¿sí? Este lápiz existe porque ocupa un lugar en el espacio y tiene vida, claro, la función, el propósito que tiene este lápiz. Tiene una función y un propósito. Este vaso con agua existe, ocupa un lugar en el espacio y tiene una función, ¿cierto? O sea que tiene vida. Muy bien. Hasta ahí yo creo que está todo claro. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, mirándolo en los reinos de la naturaleza, los minerales, por ejemplo, los vegetales,
los animales, los humanos, aunque podemos estar aquí, ¿cierto? Pero hablándolo pues del hablante, los humanos existen, ¿cierto? Ocupan un lugar en el espacio. Los minerales existen y tienen vida, tienen un propósito, tienen una función. Los vegetales existen y tienen un propósito, viven también porque tienen un propósito, una función, una misión. Los animales también. Y los humanos también, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre y qué nos diferencia? Que los minerales están felices siendo minerales. Ellos existen, según la Cábala, tienen un nivel de conciencia, existen y tienen vida, es decir, sirven a un propósito, a una misión, a una función. Entonces los minerales existen y están felices siendo minerales porque conocen su misión, su función. Los vegetales existen y están felices siendo vegetales. Los animales existen y están felices siendo animales. Los humanos existimos, pero al parecer no estamos felices siendo humanos. Y es por eso que muchas veces nos comportamos como minerales, otras veces nos comportamos como vegetales y tristemente muchas veces nos comportamos como animales, porque no encontramos ese propósito, esa misión, esa función, esa contribución que nosotros debemos hacer a todo aquello que nos rodea. Y eso es un tema para pensarlo muy bien. Entonces, a esta parte, a este cuadrante 2, aquí a este lado derecho nos quiere llevar la Cábala, para que aprendamos realmente a vivir, porque hemos sido educados para aprender a existir. Y diferencias, ¿qué diferencias podemos encontrar aquí? Que la existencia hace muchas demandas. La existencia demanda y demanda. Quiero un trabajo, quiero un mejor trabajo, quiero este puesto, quiero un mejor puesto, quiero un carro, quiero un mejor carro, quiero una casa, quiero una mejor casa, ahora quiero una finca. Siempre estamos demandando y demandando. No me van a malinterpretar porque no es que eso esté mal. Desde la Cábala vamos a ver una dimensión que se llama Malkut y se van a dar cuenta que la Cábala no está peleada con el sistema material, todo lo contrario, busca tomar la materia y trascenderla para una función ética superior, pero a veces quedamos muy perdidos en la materia, ¿cierto? Entonces, mientras la existencia demanda, la vida otorga, ¿sí? Mientras la existencia demanda, la vida otorga. Si estamos pensando solo en existir, nos vamos a sentir unos seres muy necesitados. Pero cuando estamos viviendo, nos sentimos unos seres necesarios. Son dos cosas muy diferentes. Demandar y demandar tanto a veces nos lleva a estar muy abrumados, pero aquí estamos más ligeros y libres. La existencia nos lleva a mirar mucho hacia afuera. La vida, en cambio, nos lleva a mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando estemos estudiando las 10 dimensiones del árbol de la vida, lo que estamos haciendo es mirando internamente esas 10 dimensiones y comprendiéndonos a nosotros como una criatura divina perteneciente a un continuo de energía dentro del universo, ¿sí? En la existencia, nosotros estamos más pensando en recibir por recibir. Eso es lo que queremos, recibir y recibir. Aquí nosotros no es que no queramos recibir. Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, que el fundamento
del universo es el deseo. Entonces en la cábala no vamos en contra del deseo, renuncia a todo, venda el carro, venda la casa, regálele todo a los pobres. No, no, no es así de drástico. Aquí también recibimos y tenemos ese deseo, pero aquí recibimos por dar, ¿sí? Recibimos por dar, es como lo que hace nuestra madre. Nuestra madre está en todos los momentos difíciles de nuestra vida, nos está entregando amor, está con nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos pequeños, todos sus trasnochos y demás, pero ella está recibiendo porque ella está renunciando un poco a su existencia para hacer la existencia de esos hijos más cómoda, más confortable. Entonces ella está recibiendo, porque eso la hace feliz, ella está recibiendo por dar. Y otra cosa muy diferente es recibir por recibir. Entonces aquí tú puedes, hablando de esa felicidad que siente esa madre, aquí puedes llegar a ser muy feliz, pero aquí tienes felicidad plena, ¿sí? En la existencia, cuando estamos solamente pensando en la existencia, nos sentimos escindidos, separados, fragmentados. Entonces aquí, dice la Cábala, estamos en el universo, en el mundo de la Bet, que es la dualidad. Bet en hebreo es la segunda letra del alfabeto hebreo, equivale al número 2, y el 2 pues implica dualidad. Entonces estamos escindidos, separados, fragmentados. Mientras que aquí estamos conectados y por eso decimos que estamos en el mundo de la Aleph. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y hace relación a la unidad. Es ese retorno a la unidad que hemos perdido, ¿sí? En la Cábala, Dios no nos expulsó a nosotros del paraíso. Nosotros hemos expulsado a Dios de nuestros corazones y seguimos en el paraíso. Este es el paraíso, pero los niveles de conciencia que tenemos no nos permite comprenderlo de esa manera, no nos permite apreciarlo de esa manera. Ahora bien, no, cuando hacemos estas diferencias no es para que nos olvidemos de la existencia y decir la existencia no es importante, sino solamente la vida, porque la vida no puede ser sin la existencia y por eso hay que juntar ambas. Tanto la existencia como la vida son importantes, el problema es que nosotros estamos la mayor parte del tiempo aquí, en este lado, en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, pero cuando les digo que es muy importante entender que ambos son necesarios, es porque aquí tiene que llegar la unión de la Aleph, que es la conexión con la existencia, que por supuesto también es importante, y entonces aquí llegamos a algo que en hebreo usted va a pronunciar como Av. Fíjense que estoy juntando esta Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, con la Bet, que es la segunda letra. La Bet está en la existencia, está en la fragmentación, el Aleph está en la unidad, y cuando las juntamos llegamos a una palabra en hebreo que se pronuncia Ab, Abé, que quiere decir Padre. O sea, llegamos al Padre, cualquiera que sea la idea que tengas de él, el Padre, Dios, el Creador, el Ein Sof, el infinito, el misterio cósmico. ¿Sí? Llegamos al Padre cuando nosotros logramos entender realmente qué es la existencia y qué es la vida. La pregunta que tantas veces nosotros nos hemos hecho, voy a subir esto un poco, la pregunta que nosotros tantas veces nos hemos hecho, que la ponemos aquí, la voy a poner aquí con negro, que normalmente nos preguntamos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Dice este maestro Manis Friedman que es una pregunta mal formulada. Ahí no debe estar la pregunta. La pregunta tiene que estar aquí. ¿Cuál
es el sentido de la existencia? Aquí es donde tiene que estar la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Esta pregunta sí que está bien formulada. Y la respuesta a esta pregunta, ¿saben cuál es? El sentido de la existencia es la vida. Ese es el sentido de la existencia. Entonces, en adelante no nos vamos a preguntar más cuál es el sentido de la vida, porque no tiene ningún sentido hacerse esa pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y la respuesta es la vida. ¿Para qué existes? ¿Para qué estás ocupando este lugar en el espacio? ¿Por qué estás en esa compañía en la que estás trabajando? ¿Por qué estás en ese sistema familiar, con esa mamá, con ese papá, con esos hermanos? Que entre otras, en la Kabbalah, el alma elige la familia en la que quiere hacer su tikkun o su corrección. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué estás existiendo ahí? En ese empleo en el que estás, en esa familia, en esa comunidad, en ese barrio. ¿Para qué estás existiendo? ¿Cuál es tu función, tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cómo estás contribuyendo al entorno, al medio que te rodea? Porque nosotros estamos impactando de una u otra manera este lugar, esta existencia, ¿cierto? Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y la respuesta es la vida. ¿Para qué venimos todos, todas las almas a este mundo? Dice la Kabbalah. Tenemos un único propósito a nivel general y es traer luz a este mundo. Para eso vinimos, a traer luz a este mundo, y está en nosotros, y el estudio de la Cábala nos lleva a eso, a encontrar la manera, incluso desde cualquier dificultad que tengamos, desde cualquier situación que estemos viviendo, porque recuerden que todo lo que hay en mi vida, yo lo pensé, yo lo deseé, yo me emocioné y yo mismo lo creé. Entonces, ¿para qué es esta existencia? ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito, esa misión? Lili, cuando entonces la gente muere, ya no tiene sentido la existencia o el alma. O sea, existencia es para el cuerpo o también para el alma. Eso es un tema de más adelante porque es largo y lo podemos incluso, es muy bonito lo que estás preguntando. Si quieres, apunta el tema y apunta la pregunta, por favor, anótala para que más adelante no se nos pase, pero para hablarte a nivel general, eh, nosotros somos, según la Kabbalah, almas encarnadas que utilizamos un cuerpo para poder traer esa luz a este mundo. En Kabbalah, todo lo contrario a muchas religiones, que cuando se muere se va al encuentro con Dios. En la Kabbalah no se busca ir a encontrarse con Dios, sino traer a Dios a este mundo, revelar luz en este mundo. Entonces, el alma no puede hacerlo sin ese cuerpo, sin ese cuerpo físico que le permita traer luz a este mundo. Entonces, por eso la vasija o el kli, lo que somos el cuerpo, ¿sí? Es lo que utiliza el alma para venir a cumplir su misión. Sin ese cuerpo no puede hacerlo. Por eso la vida, ¿sí? Preexiste a la existencia. Ya hay un propósito de traer luz a este mundo y por eso la existencia es tan importante. Aunque yo les hacía una división entre existencia y vida, son importantes ambas. El problema es que nosotros ponemos demasiada energía a la existencia, pensando en el trabajo, pensando en el carro, en un nuevo carro, en una casa, en más deudas con el banco, y no nos damos cuenta que no vivimos porque le estamos dando mucho peso a la existencia, pero la existencia es importante y nosotros vamos a ver que justamente el correcto equilibrio o la distribución de energías en las 10 dimensiones nuestras, porque el árbol de la vida realmente es un mapa del alma, la correcta energía que pongamos en las 10 dimensiones es lo que nos va a permitir realmente cumplir nuestra misión, que es vivir, es traer luz a este mundo, ¿sí? Y por eso en la cábala el término general que se utiliza, pero el detalle de pronto más concreto, de pronto en unas clases posteriores,
Liliana, cuando entremos al universo de Yetzirah y empecemos a hablar de esas 10 dimensiones, para no desviarnos mucho del tema, ¿sí? Muy bien, entonces hay un término en hebreo que se llama, les voy a mostrar aquí, que se llama, los que estuvieron en la clase de esta partecita, los que estuvieron en la clase de gematria, de pronto la van a poder seguir más, pero los otros seguro que también cuando se pongan al día, y aquí trataré de hacerlo un poco claro, ¿cierto? Un término fundamental en la Kabbalah, que es el propósito, digamos, lo que debemos hacer todos juntos, es lo que se llama en Kabbalah se los voy a poner aquí en hebreo, pero también en español, se llama el Tikkun Olam. En hebreo se escribe así, esto lo voy a poner aquí como se pronuncia, Tikkun Olam, ¿sí? Es lo que también muchos hablan como la era mesiánica, que va cuando llegue el Mesías, pero de pronto muchos se van a decepcionar porque desde la Kabbalah no hay un Mesías que vaya a venir a salvarnos, como decía Carl Sagan, de nosotros mismos. No hay un Mesías que venga a salvarnos de nosotros mismos, porque lo que vemos en una sociedad no es más que el resultado colectivo de nuestras acciones individuales. Entonces, el Tikkun Olam, también llamado la rectificación, Tikkun es rectificación, Olam es mundo, entonces la rectificación del mundo o la corrección del mundo, ese Tikkun Olam se va a dar, ¿saben cuándo? Cuando seamos capaces de arreglar las relaciones entre los seres humanos, cuando le demos más peso a la vida que a la existencia, ¿sí? Cuando seamos capaces de renunciar un poco a nuestra existencia para hacer la existencia de otros más confortable. Ahí es cuando podemos realmente vivir. Entonces, el Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo, la corrección del mundo, se da cuando nosotros aprendamos a reconocer nuestro egoísmo, a ser más solidarios, a ser más bondadosos, a cuidar más de nosotros mismos, a cuidar más de los demás, a respetar más las diferencias, a cuidar más el medio, este punto azul pálido, como decía Carl Sagan en el video que les compartí, porque es el único lugar que conocemos hasta ahora donde nuestra existencia pueda llevarse a cabo y por lo tanto vivir. Entonces el Tikkun Olam, repito, no es que va a venir un Mesías por allá algún día a instaurar un reino, no, esto se va a dar cuando nosotros aprendamos a convivir con las demás personas, cuando nosotros realmente nos sintamos felices siendo seres humanos y no nos comportemos unas veces como vegetales, otras veces como minerales, otras veces como animales. Cuando entendamos nuestro propósito mayor, nuestro sentido de traer luz a este mundo. El Tikkun Olam entonces es la conexión, es la unificación que nosotros debemos lograr dentro de nosotros mismos y con los demás. Por eso es que les voy a hacer la gematria aquí rapidito, para que pasemos a la segunda parte. Ustedes tienen el alfabeto hebreo, cada letra, recuerden, le corresponde un número, yo los voy a poner aquí rápido, ustedes en cualquier momento, si quieren, pueden validar, ¿sí? Esta letra equivale al número 400, la Yod equivale al número 10, la Kof equivale al 100, la Vav equivale a 6 y la Nun Sofit en este caso equivale a 50, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo, para los que no estuvieron en las sesiones pasadas y no han visto el video, es poner el número que según el alfabeto hebreo le corresponde a cada letra, luego sumar todo para ver a qué número llegamos y eso nos va a dar una explicación muy bonita de lo que significa en parte esta palabra, estas dos palabras. Muy bien, la Ain equivale a 70, la Bab equivale a 6, que es esta misma que está aquí, la letra Lamed equivale a 30, esto no lo vamos a estar haciendo mucho para que no se preocupe, no se asuste, solamente
Les quiero traer esta definición, y la mem equivale a 40. Ahora, cuando yo sumo todas estas letras, estos números, perdón, 70 más 30, 100, más 40, 140 más 6, 146, tengo que sumar esta palabra más la otra palabra. Y esta suma 400 más 100, 500, 550, 560, 566. Y sigo sumando los números, eso es la gematria, es hacer sumas hasta que llegue a algo que se llama en hebreo Mishpar Katan, que es el número pequeño. Entonces aquí tenemos 6 más 4, 10, más 1, 11. Estoy sumando, se van sumando también los números que van quedando más pequeños, más 6, 12, más 5, 17. Luego hago lo mismo en estos, 1 más 1, 2, más 7 más 1, 8. Y finalmente llego a qué número, 2 más 8, 10. Y 1 más 0, 1, llegando al Mishpar Katan. ¿Qué quiere decir? Que el Tikkun Olam, o la corrección del mundo, se va a lograr cuando realmente reconozcamos que todos pertenecemos a un continuo de energía dentro del universo, que somos una unidad, que no debemos estar fragmentados, divididos, y ahí es donde decimos que llegamos a la letra Aleph, que es justamente la primera letra del alfabeto hebreo, que está relacionada con la conexión, con la unificación, ¿sí? Con el uno, con la unidad dentro de nosotros y con los demás. Eso es lo que busca la Kabbalah, eso es lo que busca la filosofía de la Kabbalah, que nosotros aprendamos, me voy a devolver aquí, que nosotros aprendamos a vivir, ¿sí? Que seamos capaces de renunciar un poco a nuestra existencia para realmente vivir, para realmente ser felices, para realmente traer luz a este mundo, ¿sí? Eso es lo que busca el conocimiento de la Kabbalah, y el Tikkun Olam no es más que ese sistema de unificación. Cuando entendamos que somos uno con los demás, entonces no esté pensando en quitarle al otro lo que no debo quitarle, en hacerle daño al otro, en hablar mal del otro, en hacerle al otro lo que dice el gran mandamiento: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Eso finalmente es lo que busca la Kabbalah, cesar con el egoísmo, y con eso, con las guerras y las matanzas y los odios en un estadio, en un partido de fútbol, los odios por un sistema político que no son más que inventos nuestros. Todas las fronteras que nos trazamos entre países, banderas, himnos, partidos políticos, todos los ismos, judaísmo, cristianismo, islamismo, ateísmo, budismo, socialismo, todos los ismos, capitalismo, todos los ismos, lo único que hacen, como son fronteras, lo único que hacen es convertirse en líneas de batallas, y lo que vemos hoy en el mundo, en la sociedad, es lo que todos nosotros hemos construido por esa fragmentación en la que estamos, ¿sí? Muy bien, hasta aquí todo está más o menos claro. Ahí de Lili, pronto, ¿sí? Lili, ¿Sí? yo te hago una pregunta. Entonces, no es cierto, pues, no sé si uno pudiera relacionar directamente, pues, o creo que sí, pues, el judaísmo y la Kabbalah, ¿cierto? O viene, pues, por lo menos de ahí. Viene, Pero, sí, viene del mundo judío. exacto, el mundo judío. Pero entonces, no es cierto que los judíos, pues no piensen, o sea, los judíos no piensen que Jesús sea el Mesías, como decir los católicos, sino sino que ellos y estén esperando otro Mesías distinto, sino que en realidad ellos no están esperando un Mesías, de acuerdo con lo que nos acabas de explicar. ¿Okay? Lo que pasa, Juanita, con esa pregunta es que ahí nos meteríamos en un debate teológico grande, porque estamos hablando de la Kabbalah y no necesariamente todos los judíos comparten este sistema. Te cuento, de hecho, que grandes cabalistas de la historia fueron perseguidos por grupos de judíos ultraortodoxos que veían un sistema herético en la filosofía de la Kabbalah, ¿cierto? Entonces, hay judíos
que hoy siguen esperando el Mesías, pero no necesariamente que sea Jesús, porque para ellos Jesús, ustedes saben todos que Jesús fue un judío, nació, vivió y murió como judío, no pretendía formar una nueva religión, aunque ya otros sistemas dieron pie a esto, pero era un judío que practicaba el Shabbat, que estaba dentro del pueblo judío como tal, pero eso ya tiene pues mucho de historia del pueblo judío y ahí nos quedaríamos largo rato, pero un grupo de judíos hoy todavía de la comunidad judía esperan un Mesías y esperan un Mesías que llegue a instaurar un reino, perdón, y que les pueda permitir crear incluso el tercer templo, en fin, pero ya eso es un tema religioso. Recuerden que la Cábala es un camino de conocimiento, no es un camino de creencias, y no necesariamente la gente que está aquí desde el punto de vista de la Cábala están esperando un Mesías que va a venir a salvarnos. O sea que mi error es pensar que eso hace parte del judaísmo, no necesariamente. Hace parte del judaísmo porque nace dentro del pueblo judío, ¿cierto? Nace dentro del pueblo judío. Las bases son el texto bíblico, de hecho, pero no visto el texto bíblico como un sistema literal, sino como un código que trae un gran secreto que nosotros debemos desvelar y descubrir, y por eso llega el Zohar, el Sefer Bahir y otros libros que nos ayudan a desvelar ese secreto, ¿sí? Lili Felipe tiene la mano alzada también. Felipe, sí. Sí, gracias Liliana. Bueno, ya mucho más elaborado como estos derroteros y esta línea para entender la Cábala. Pero tengo como dos preguntas frente a lo que mencionaste. La primera de ellas, digamos, se relaciona con si hay como un gran paraguas del sentido de la existencia que redunda, digamos, en alcanzar la felicidad plena, como lo mencionabas. Pero no sé si ese es como el gran paraguas de todo lo que has mencionado, o es junto al Tikkun Olam o a reparar el mundo como lo que confluye en el gran paraguas de otras cosas, como recibir para dar, mirar hacia adentro, ese tipo de cosas que nos mencionabas. Entonces no sé si el sentido último es como la felicidad, ¿sí? Digamos, entendido como con una serie de elementos alrededor, digamos, no cualquier tipo de felicidad, digamos, no la felicidad de acumular cosas o cosas por el estilo, o de comer o de esa categoría, sino no sé si hay un gran paraguas y un gran derrotero que sí defina como ese sentido. Esa es una. Y la otra es en lo que corresponde a lo que mencionabas de una función ética superior de la materia, que me parece bien interesante, pero digamos al plantear la función ética de la materia, digamos, ¿cómo se puede digerir esto? ¿Cuál sería esa función ética? O más bien es un permanente o una permanente reflexión desde la ética en mi relación con el otro, y si eso está relacionado un poco a que, ya que es una reflexión ética, pues hay un camino de la virtud, ¿no? Finalmente. Entonces, para lograr, digamos, pensar en términos éticos, finalmente yo tendría que pensar en términos de virtudes que habría que desarrollar. ¿Cuáles podrían ser entonces esas virtudes como centrales o particulares? Yo no sé si es muy extensa esas preguntas. Yo creo que sí. Yo voy a ver si respondiendo en parte, porque esto que estás planteando sí está pues aquí directamente relacionado con lo que estamos viendo y lo podemos ampliar un poquito más. Y me parece bien porque está el planteamiento, pues no se sale de lo que estamos trabajando. Yo intentaré empezar por la primera que planteas con respecto a ese gran paraguas, ¿cierto? Déjame, yo voy a mover esto un poquito hacia arriba. No, yo sé que voy a hacer mejor para que esta página no les quede muy grande, es que les voy a poner otra aquí. Entonces, te voy a intentar llevar a lo que tú planteas como ese gran paraguas, porque tocas pues un tema de la felicidad y demás, ¿sí? Esos puntos que tocamos aquí son específicos, particulares realmente, ¿cierto? No es decir, entonces es recibir por dar, es algo que engloba todo como lo estás planteando y voy a intentar de pronto llegar allá.
porque finalmente la felicidad plena la vas a alcanzar producto de que estés en ese paraguas, ¿cierto? Y todo lo demás, ¿sí? Entonces, voy a irme acá, a ver, yo voy a quitar esto que de pronto estorba un poquito y me voy a quedar con esta hoja en blanco. Y voy a plantear como, recuerden que ahorita les decía que el fundamento del universo es el deseo, ¿cierto? Y nosotros, los seres humanos, estamos deseando gran cantidad de cosas, pero terminamos perdidos en esa existencia y terminamos abrumados y siendo muy infelices porque está muy comprobado que no es el dinero, por ejemplo, lo que da la felicidad o el poder o la fama, pero hace parte, todos estos elementos hacen parte de ese deseo y de esa búsqueda del ser humano por alcanzar de una u otra manera esa felicidad o buscar un propósito, ¿sí? O un sentido. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Entonces, nosotros somos la vasija que deseamos cosas y tenemos unos deseos que inician, lo voy a poner aquí, tenemos unos deseos de recibir. Y está bien, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principales? Voy a poner aquí cuáles son esos principales, o al menos a nivel general. Deseamos reproducirnos. Voy a ponerlo aquí, a este ladito, para pintar más bien aquí, que aquí queremos recibir, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queremos recibir aquí? Bueno, voy a poner aquí sexo, comida, abrigo, ¿cierto? Pero luego ese deseo crece, o sea, la vasija se amplía, nosotros deseamos más y deseamos tener riqueza. ¿Y qué es finalmente la riqueza? Es la acumulación de todo lo anterior, ¿sí? Más abrigo, más carros, más casas, más fincas, mejor trabajo, un mejor sueldo, entonces mejor comida y reproducirnos y tener hijos. Hay unos que dicen, no, pero si ustedes se fijan, la naturaleza lo que quiere es perpetuarse, ¿sí? En el sistema animal, en el sistema vegetal, en el reino animal, vegetal, el ser humano, ¿sí? Riqueza. La vasija sigue creciendo porque no, de repente no nos sentimos conformes, entonces necesita un poco más existencia, más espacio, ¿cierto? Y quiere poder. Pero ahí no queda todo porque pareciera ser que quiere más. Ya tiene sexo, comida, abrigo, riqueza, quiere poder, ¿sí? Y entonces esta vasija quiere más y desea. Voy a ponerlo aquí. Conocimiento. Cuando hablo de conocimiento, estoy hablando desde... Esto no es que esté en un orden específico. Esto no es que esté en un orden específico y tenga que estar primero lo uno que lo otro, pero digamos que esas son como las etapas más claras del deseo, ¿sí? Sexo, comida, abrigo, riqueza, poder, conocimiento. Pero resulta que, entonces voy a poner esto aquí como, voy a ponerlo aquí como unas escalas. Aquí estamos nosotros. Voy a intentar, a ver, no soy muy buena aquí dibujando, pero intentaré hacerlo mejor. Y por aquí tenemos conocimiento. Vamos a enumerarlo, ¿sí? Y por aquí estamos nosotros, ¿sí? Buscando todo esto. Pero llega un momento, voy a ponerlo aquí, en que aunque aquí tú puedes sentir en tu corazón que has llenado o has cumplido de alguna manera así, con algo de lo que está aquí. Es decir, por aquí tienes esta vasija que fue llenada de una u otra manera, con sexo, comida, abrigo. Por aquí tienes una vasija más grande, quizás riqueza, ya llegaste a ella, poder, conocimiento. ¿Sí? Esta es más grandecita, este es conocimiento. Pero ocurre algo que Freud en un escrito de 1923 llamó como la melancolía. Y decía en ese escrito que era como que el ser humano
en algún momento de su vida, no necesariamente pasó por esos 4 puntos, pudo quedarse en el segundo, en el primero, no necesariamente está ya con el poder y el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando, ahí puede estar la religión, la misma Kabbalah, la filosofía, la ciencia, donde quiere ese conocimiento para explicar, salirse un poco de sí mismo y entender un poco más el universo, por decir algo. Y decía Freud en ese escrito de 1923-1924 que el ser humano llega un momento en el que siente como un vacío, como que perdió algo, dice Freud, pero resulta que no ha perdido nada. Eso Freud lo llamó la melancolía, y en la Cábala tiene que ver con el sentido de la existencia. Es decir, aquí voy a ponerle a este el número 5, lo voy a extender aquí con verde para dejarles bonito. Recuerden que todo esto les va a quedar a ustedes. Esta pizarra yo la guardo, después se la mando a Felipe. Felipe, muy juicioso, sube por allá el PDF y les queda si ustedes quieren. Aquí tenemos el número 5. Todo esto que ustedes ven aquí tiene que ver con lo que nosotros pintábamos al lado izquierdo, que es la existencia. Yo intento de pronto, Felipe, llegar a lo que tú estabas planteando. Y esto tiene que ver con la vida, ¿sí? Entonces, decía Freud que el ser humano siente como que perdió un objeto cuando no ha perdido nada, y la Cábala dice, eso que el ser humano siente que ha perdido es el sentido, es el propósito. ¿Para qué me sirve toda esta existencia? Tenga mucho, tenga poquito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión? ¿Cómo contribuyo con esa existencia? Entonces en Cábala lo pintamos por aquí como algo que se llama un punto en el corazón. Un punto en el corazón, ese vacío, ese deseo, ese gran paraguas del que hablas. Te voy a decir cuál es desde el punto de vista de la Cábala. Ese gran paraguas del que hablas es ese deseo de conexión con esa fuente superior que nosotros en la Cábala lo llamamos el Ein Sof, ¿sí? El Ein Sof. Esto se escribe así, el Ein Sof o infinito, que también le llaman Dios, el Ein Sof, el infinito. Ese deseo de llegar al Aleph, de unificación, que no te suple ni el sexo, ni la comida, ni el abrigo, ni la riqueza, ni el poder, ni el conocimiento. Ese gran paraguas es esa conexión. Cuando tienes esa conexión dentro de ti con los demás, ese es el gran paraguas que te permite realmente, o que te lleva en algún momento a decir, realmente tengo felicidad plena, que puedo estar no necesariamente contento, pero entiendo que hay un propósito superior, y que incluso esas situaciones dolorosas, esas cosas que no podemos comprender, que pasan en nuestra vida o en familia cercana, en amigos, quizás tienen una razón de ser, quizás tienen un sentido, pero nosotros, por el nivel de conciencia, el bajo nivel de conciencia que tenemos, no somos capaces de comprenderlos. Ese gran paraguas es esa conexión, ese pertenecer a ese continuo de energía dentro del universo, contemplarnos como una criatura más dentro del universo. No nos hace feliz el carro, no nos hace feliz la casa, no nos hace feliz la finca. Prueba de ello es que incluso muchas personas, cuando han tenido todo en su vida, han tenido mucho dinero, y ustedes lo pueden ver en muchos personajes, incluso de Hollywood, que han tenido todo, llegan a un estado de su vida donde no encuentran sentido y propósito, porque estuvieron tan ocupados existiendo que se olvidaron realmente de vivir. Ese es ese gran paraguas, ese punto en el corazón, esa conexión con esa fuente superior, ese deseo de traer luz al mundo, ¿sí? Esa conexión es una conexión
es una conexión con la luz, ¿sí? Es una conexión con la luz, que no es la luz que tenemos que nos permite tener este computador encendido o esta luz, no. Es esa luz que nos llega, que es una fuente de esa fuente superior y que nosotros de una u otra manera no somos capaces de reconocer porque, repito, hemos estado tan ocupados existiendo que se nos olvidó realmente cuál es ese propósito, cuál es esa función, cuál es esa misión, y es traer luz a este mundo. ¿Sí? Eso, por una parte, no sé si de pronto Felipe aclara en parte la primera cuestión que traías, ¿sí? Sí, por supuesto. Gracias, Liliana. Ok, y la segunda parte que tiene que ver cuando dices que utilizamos la materia para una función ética superior, es eso mismo. Todo esto es la materia, ¿sí? Todo esto es materia, riqueza, poder, todo eso es la materia, pero ¿para qué la vamos a utilizar? Para ponerla al servicio de qué? Nosotros, dice la Cábala, somos todo esto que nos llega a nivel de la reproducción, de comida, de abrigo, de riqueza, de poder, de conocimiento, lo que tenemos en nuestra vida, es lo que la Cábala llama luz u or que en hebreo quiere decir luz. Y nosotros somos el kli, más adelante lo vamos a ver, la vasija que recibe esa luz. ¿Qué luz recibes? El conocimiento que tienes es luz. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento que tienes? El dinero que tienes, poco o mucho, es luz. ¿Qué vas a hacer con él? La casa, el carro, el trabajo que tienes es luz. ¿Qué vas a hacer con él? Todo lo que tienes, por grande, por pequeño que creas que es luz finalmente. ¿Qué vas a hacer con eso? Dice la Kabbalah. Nosotros somos como una bombilla. Aquí voy a compartirles, voy a mostrarles, bueno, esta es vida, existencia, y lo que les decía con respecto a la luz que tenemos es que nosotros somos como una bombilla, que la luz no viene de sí misma, sino que la luz viene de una fuente superior. Y nosotros no debemos intentar atrapar esa luz porque lo que vamos a hacer es convertirla en oscuridad. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Sea con la riqueza, con la comida, con el poder, con el conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros somos meros transmisores de esa luz. Y recuerden que lo que busca la Kabbalah es traer luz a este mundo, bajar a Dios, transmitir todo ese conocimiento que tenemos a nivel de experiencia, a nivel de conocimiento técnico. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos hacer, por ejemplo, con el dinero? ¿Qué vas a hacer con el dinero que tengas? Poquito, mucho. Eres capaz de renunciar un poco a tu existencia, es decir, a un poco de ese dinero para hacer la existencia de otras personas más confortable. Quizás un hermano necesita, quizás una hermana, quizás tu vecino. ¿Te has preguntado si esa vecina, por ejemplo, que vive sola, que no tiene hijos, necesita algo de ti, que le toques la puerta alguna vez, que le lleves una taza de café, que le preguntes si vas para el supermercado, si necesita una bolsa de leche, le preguntas al portero, lo saludas, buenos días, te preocupas un poco por eso? Es un poco de llegar a esos niveles de conciencia que nos permitan conectarnos más con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso es lo que busca realmente la Kabbalah. Y luz es eso, todo lo que nosotros tenemos a nivel, sea de dinero, de conocimiento, sea de experiencia, la profesión que tenemos. ¿Cómo ponemos eso al servicio de la sociedad? ¿Cómo eso que existe dentro de nosotros podemos entregarlo y podemos ponerlo al servicio de los demás? Esa es la única manera, dice la Cábala, de lograr realmente felicidad, porque cuando pretendes atrapar la luz, si yo quisiera atrapar la luz que está aquí alumbrando sobre mí en este momento y quisiera retenerla solo para mí, pues no podría, y lo que hago es convertirla en oscuridad. Así que el dinero que tienes lo podrías convertir en oscuridad, pero también puedes utilizarlo para ayudarle a alguien, para ayudar a una fundación, para ayudar a tu familia. No te tienes que ir al Cuerno de África a ver cuántas personas pobres hay, quizás en tu vecindario, quizás en la esquina, quizás en el portero, con el portero, quizás el muchacho que está en el semáforo. Y no se trata en la Kabbalah de cuando decíamos tomar la materia para trascenderla para una función ética superior. No es decir, vendo todo, si tengo algo, poquito, mucho, y lo doy a los pobres, sino qué hago con eso poco o mucho que tengo para compartirlo, porque recuerden lo que veíamos ahorita, es recibir por dar.
no voy a no recibir por recibir, ni voy a dar para recibir, sino recibir por dar. El solo hecho de dar, de otorgar de manera consciente, porque el otro necesita, no porque esté esperando nada a cambio, el solo hecho de dar ya está haciendo que yo reciba, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos puede conectar con esa fuente de luz superior y nos puede llevar a la felicidad plena, aunque tengamos episodios difíciles en nuestra vida, porque no podemos confundir el estar contentos con estar felices. De hecho, la Cábala lo separa y a la felicidad lo llama oneg, que en hebreo es deleite, disfrute. Es que estás disfrutando la vida incluso en esos momentos donde tu existencia no está siendo lo más confortable, porque la vida, aunque preexiste a la existencia, puede darse en condiciones, puedes vivir en condiciones de menor existencia o cuando tu existencia no es necesariamente tan abundante. ¿Para qué? No confundan que es que llego acá solo si tengo dinero, si tengo poder, si tengo conocimiento, no. Desde donde estás, porque dice la Cábala, seremos juzgados, entendiéndolo no como que alguien viene a juzgarnos a nosotros, seremos juzgados sea en la pobreza o sea en la riqueza. ¿Qué vamos a hacer con esa luz que tenemos allí en el lugar donde estamos? ¿Sí? Eso es básicamente. Creo que me extendí mucho, pero intentaba un poco ampliar lo que estábamos hablando en esta primera parte. No sé si estamos bien ahí, Felipe. Sí, claro, no, termina siendo entonces uno es un electricista, un buen electricista, administrar bien la luz que le llega a uno entonces. Muchas gracias. Sí, claro, tú puedes utilizar la luz. Fíjate que la luz no es buena ni mala, ¿sí? Tú puedes utilizar la luz para electrocutar a alguien y matarlo, ¿cierto? Hablándolo pues ya en términos más materiales, pero también puedes utilizar la luz para para iluminar todo un pueblo, por ejemplo, ¿cierto? Puedes hacer las dos cosas. Entonces, eso no se nos puede olvidar. ¿Cómo vamos a utilizar realmente eso que tenemos? Voy a mostrarles aquí y vamos a pasar a esta otra parte que tiene que ver con los textos, las vertientes y los textos principales. Entonces, vamos a mirarlo aquí rápidamente. Entonces, voy a compartirles aquí, coger el negro. Entonces recuerden, aquí tenemos la Cábala o Kabbalah. A veces le ponen la tilde en la última A, en la primera. Incluso mi profesor Manis Friedman habla de Kabbalah. La escriben con K, con una H por allá intermedia, con doble L. Pero no se preocupen que si la palabra está haciendo referencia a la filosofía propiamente dicha de la Kabbalah, la manera como se escriba no es tan importante. En hebreo sí, por supuesto, la palabra Kabbalah se va a escribir así, Kabbalah, así se escribe Kabbalah, y lo que traduce es recepción, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es a saber recibir. ¿Recibir qué? Todo el tiempo estamos recibiendo. Recibimos dinero, recibimos un trabajo, recibimos amor, recibimos la traición de alguien. Todo lo que nos llega a la vida finalmente es para recibirlo y tenemos que aprender realmente a cómo recibir eso que nos llega, sea que implique felicidad para nosotros o sea que implique incluso tristeza. ¿Qué es eso que nos está llegando? Porque para algo nos está llegando en nuestra vida. Entender el por qué quizás no esté dentro de nosotros. Más adelante podemos ampliarlo. Digamos que es parte de ese saber recibir. Y la palabra Kabbalah viene de la palabra hebrea lekabel, que se escribe así, lekabel, que quiere decir recibir, ¿sí? Recibir. Es la ciencia, la filosofía del saber recibir. Muy bien, entonces la Cábala, cuando hablamos de vertientes, hay dos grandes vertientes de la Cábala. La primera es algo que tiene que ver con un misterio que en hebreo se va a pronunciar así, Mase Bereshit, que esto traduce el misterio de la creación.
Esa es la primera vertiente, el misterio de la creación. ¿Sí? El misterio de la creación, esto también se va a conocer como la cábala teosófica. Y esto va a responder a una pregunta que tiene que ver con cómo y por qué se creó el universo. Eso responde finalmente a esta cuestión, y la cábala durante mucho tiempo estuvo más en esta vertiente del Maaseh Bereshit, que quiere decir el misterio de la creación, o lo que se llama la cábala teosófica, que es por cómo y por qué se creó el universo. Y la segunda tiene que ver con algo que se llama el Maaseh Merkabah, o el misterio del carro de fuego, el misterio del carro de fuego, ¿sí? Esto tiene que ver con la visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel, del trono de Dios, y esto que lo relacionan más como un momento de elevación de la conciencia, y por eso tiene que ver con la cábala estática o profética. Tiene que ver con la cábala estática o profética. Maaseh Merkabah, el misterio del carro de fuego, o la cábala estática o profética. Y la pregunta que se da en este misterio del Maaseh Merkabah tiene que ver con cuál es el sentido del alma humana. ¿Cuál es el sentido del alma humana? ¿Cuál es ese propósito? Entonces, uno podría decir también que la Kabbalah es el estudio de dos misterios. Uno es el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, que es la Cábala teosófica, y el otro es el Maaseh Merkabah, que es el misterio del carro de fuego, la Cábala estática, la Cábala profética, que sale mucho pues ahí a la luz con Abraham Abulafia. Nosotros en estos encuentros vamos a estar más orientados con esta parte, ¿sí? El Zohar ya está mucho más aquí en el Maaseh Bereshit, enseguida vamos a ver un poco del Zohar, pero el Maaseh Merkabah, el misterio del carro de fuego, tiene que ver con el sentido del alma humana. En encuentros posteriores vamos a hablar qué es el alma, porque recuerden que en la Kabbalah nosotros somos almas encarnadas que ocupamos este cli, esta vasija, este cuerpo para cumplir esa función, esa misión, que es traer luz a este mundo, que es traer a Dios a la tierra, traer luz a este mundo. Ese es el propósito. Cada uno de nosotros debe encontrar la manera, con sus talentos, con su situación familiar, el momento en el que está, porque todos, dice la Cábala, estamos en el lugar que debemos estar, en el lugar que de hecho el alma, según la Cábala, previo a ocupar este cuerpo, decidió para poder hacer su tikkun o su corrección. Eso es un tema que tiene mucho que ver con la parte también del Maaseh Bereshit, pero nosotros, repito, vamos a estar mucho en lo que tiene que ver con el sentido del alma humana, ¿sí? Entonces, vertientes, esas son las dos vertientes de la Kabbalah, y repito que nosotros vamos a estar trabajando más con la segunda. Muy bien. Vamos a ver los textos, vamos a ver ahora los textos principales de la Kabbalah, ¿sí? Voy a poner aquí textos principales. Para que vayamos cerrando, que creo que en este momento los podemos ver. Entonces, el primer texto de la Kabbalah voy a poner aquí 4. Y les voy a poner aquí los textos principales, y el primero es voy a coger el Tanaj, pero podría
realmente la Torá, pero voy a poner el Tanaj y ahorita que lo explique lo miramos, ¿sí? Tanaj. ¿Esto es qué? Esto es la Biblia. Esto es la Biblia hebrea, ¿sí? El Zohar, este es otro de los textos de la Kabbalah. El Sefer Bahir, esto también es conocido como el libro de la claridad, libro de la claridad, y este es el libro del esplendor, el libro del libro del esplendor, y el otro es el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación. Es el Tanaj, que es la Biblia hebrea. Ahorita vamos a ver que realmente es la Torá. Los voy a poner aquí para que sepamos que vamos a hablar más de la Torá. Y el Zohar, que es el libro del esplendor, el Sefer Bahir, que es el libro de la claridad, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación. Voy a cerrar esto para que no me estorbe mucho. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo aquí, y es que ustedes todos en su casa, y si no en su casa, voy a coger este primero que está aquí, que es la Tanaj, el Tanaj, y ustedes todos en su casa, o en la casa de una tía, o en la casa de la abuela, tienen algo que, espérenme, yo lo voy a poner aquí, no. Yo cojo uno transparente más bien. Ustedes en sus casas tienen algo que ustedes llaman una Biblia, ¿cierto? A ver, yo soy capaz de ponerlo más pequeñito aquí. A ver. Voy a intentar hacer algo aquí. Quizás un poquito más grande. Muy bien, vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, esto que ustedes tienen en su casa, ustedes lo llaman una Biblia, ¿cierto? Esto que está aquí es lo que ustedes conocen como el Nuevo Testamento. Este pedacito nomás, eso es, ahí no me queda bien la distribución, pero eso no es más de un 28%, si mucho llegará al 30%. Y esto que está acá es lo que se llama el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo este compendio de lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Es esta partecita de acá, toda esta parte de acá, es lo que es lo que se llama la Tanaj. Tanaj. Tiene un acento como en la última A. Antiguo Testamento. Para ustedes todo esto es una Biblia, pero esto que ustedes llaman Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento son comentarios, discusiones rabínicas sobre la jurisprudencia sobre todo la Torá, lo que está acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes llaman la Tanaj. Y la Tanaj se divide en 5 partes, que en hebreo se va a escribir así. Así se escribe Tanaj. Y es el acrónimo de las 3 partes que componen a la Tanaj. Esta primera que está aquí, a ver, yo la pongo más arribita un poquito. Esta primera que ustedes están viendo aquí es lo que se va a llamar la Torá. La Torá, y son los 5 libros
de Moisés. Son los primeros 5 libros de Moisés. ¿Cuáles son esos libros? Si recuerdan, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Tanaj, ¿sí? Luego, esta letra Nun es para la palabra Neviim, que son profetas. Recuerden que Torah significa, o los que no sepan, instrucción o ley. Eso es lo que significa la Torah, ¿sí? Instrucción o ley. Torah. Los profetas, y la Haf final es para la palabra hebrea Ketubim, que son los escritos. Los profetas, ¿cuáles? Isaías, Jeremías, los jueces, Samuel, y los escritos, por ejemplo, las lamentaciones, el Eclesiastés, los salmos, el cantar de los cantares. Pero la Cábala viene a trabajar sobre estos 5 primeros libros de la Torá, porque tanto el Maaser Bereshit, el misterio de la creación, el primer capítulo del Génesis, está relacionado allí en la Torá, y la visión del carro de fuego de Ezequiel pues ya está con los profetas. Pero aquí en esta parte es donde entra profundamente la Cábala. Los 5 libros de Moisés, que lo que esconden, lo que es un cuerpo, según la Cábala, que esconde un secreto que no se nos está desvelado, que nosotros lo podemos interpretar a modo literal. Hay varios niveles de interpretación. En la próxima clase lo podemos ver, pero hay un secreto que el Zohar intenta luego desvelar, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los principales libros, que sepan que tiene que ver esos primeros 5 libros de la Torá con todo lo que va a ser el desarrollo posterior de la Kabbalah, de la mística judía, y que sale de esa Biblia que usted tiene en su casa, de la parte que usted llama Antiguo Testamento, que está dividida, repito, en 3 partes: Torá, que son los primeros 5 libros, Neviim, que son los profetas, y los escritos, que son lo que se llaman los Ketubim. Torá, no se tienen que aprender los nombres en hebreo, repito. Muy bien, entonces esos son los primeros 5 libros del Tanaj. Otro de los libros que está acá, entonces vamos aquí para que vamos finalizando, es el Zohar, ¿sí? Zohar, que se va a escribir en arameo. El Zohar es un libro que está en arameo. Se le atribuye a Simón Bar Yochai, un judío del siglo I, finales del siglo I, comienzos del siglo II, que junto con 10 discípulos durante 13 años en una cueva escriben lo que nosotros conocemos como el Zohar, que en arameo se va a escribir de esta manera, y ya van a saber por qué lo estoy escribiendo de esta manera. Y es que esta letra que está en medio, esta letra que está aquí, es la letra Hei, le corresponde en hebreo el número 5, si van y miran en las letras, y lo que queda aquí es la palabra, lo que queda aquí, cuando quito esta letra Hei, que así se pronuncia en hebreo, queda la palabra Rash, en arameo, porque el Zohar está escrito en arameo, queda la palabra Ras, que usted lo va a pronunciar así, en arameo, Ras, que quiere decir secreto. Entonces, el Zohar es el alma de esta Torá. El Zohar lo que hace es explicar lo que está codificado en esos 5 libros de la Torá. Es un compendio de libros bastante amplio, y lo que explica el Zohar es lo que nosotros no podemos comprender en la Torá, según los sabios cabalistas. Eso es lo que hacen. ¿Y es el secreto de qué? Es el secreto, justamente, es el secreto de qué? Es el secreto de la letra Hei, de la letra Hei en hebreo, que es el número 5,
que tiene que ver con estos 5 libros de Moisés. Entonces, lo que tiene el Zohar es, lo que dicen que el Zohar es el alma de la Torá. La Torá o la ley o instrucción, esos 5 libros son un cuerpo y el Zohar es el alma. Por eso es esplendor, porque aclara lo que nosotros no podemos entender de manera literal cuando lo leemos. Entonces es el secreto de los 5 libros. Pero también está relacionado con el secreto de los 5 niveles del alma, que nosotros sí lo vamos a ver en unos cursos posteriores, en unos encuentros posteriores. Entonces, Ras, mire que cogí esta letra y la letra Zain para formar la palabra en arameo que es secreto, es el Zohar, es el secreto de esos 5 libros de la Torá y tiene que ver con el secreto de esos 5 niveles del alma. Eso es lo que es el Zohar. Yo llegué al Zohar mucho tiempo después de estar estudiando Kabbalah, empecé con lo que llaman introducción o preliminares, llegué a la página 196, les cuento que no entendí absolutamente nada, está escrito en un idioma muy difícil, todavía no comprendo cómo explica la Torá, si ya la Torá de por sí puede ser complicada si uno no lo mira a nivel literal, y dicen que el Zohar explica lo que está en la Torá. Yo les cuento que no entendí absolutamente nada de esos preliminares, llegué, repito, a las páginas 196. Sin embargo, unos 6 meses después, volví a tomar el libro, pero esta vez llegué un poco más allá, llegué como a la página 202 del primer tomo de los preliminares, pero esta vez tampoco entendí absolutamente nada, así que dije, no es para mí todavía, no soy capaz de entenderlo, está escrito en un lenguaje como poético, obviamente traducido al español, el libro original es arameo, pero no pude realmente comprender nada de este libro. Algún día, seguro cuando esté preparada, pues lo tomaré, leeré algo, pero no es muy difícil realmente. Es para mentes muy brillantes, muy expertas, yo apenas estoy en este camino y espero que con grandes maestros pueda ir entendiendo poco a poco cositas del Zohar, así que no seguí. Y ya para terminar tenemos el Sefer Bahir, que es el libro de la claridad. Es un libro que habla de un tema fundamental de la Kabbalah que tiene que ver con el tema de la reencarnación o el Gilgul HaNeshamot, la rotación de las almas más bien, no es propiamente reencarnación, realmente es rotación de las almas. Fue un libro publicado por allá en el año 1176 y habla de las 10 sefirot, del alfabeto hebreo y digamos el misterio que esconden esas letras, de la voz divina, del alma, es también en un lenguaje muy poético y no muy fácil de comprender. Y el cuarto, que es el Sefer Yetzirah, este se le atribuye a Abraham, lo pueden buscar en internet, es pequeñito, son 2 páginas o 3, el contenido realmente son 2 o 3 páginas. Es el libro que empieza a hablar por primera vez de las 10 dimensiones, de los 32 senderos, de la Kabbalah, que más adelante lo vamos a ver, y como de los nombres de esas 10 dimensiones y cómo fue creado el universo a partir de esas 10 dimensiones. Es un libro también muy complejo. Yo ninguno de ellos, les cuento, me los he leído completamente, excepto el Sefer Yetzirah, que es cortico, me lo he leído algunas veces, varias veces, pero los otros son libros muy complejos, no tengo ese nivel todavía y quizás en algún momento pueda explorar, ¿sí? Entonces, estos son los, y aquí me pasé como 5 minutos, estos son los libros principales de la Kabbalah, repasamos aquí, la Torá, que está dentro de la Tanaj, el Zohar, que este es el cuerpo y este es el alma, esta es la explicación o lo que aclara lo que aquí no se puede entender, el Sefer Bahir, que es también un libro de la Kabbalah, el Sefer Yetzirah, y hay pues otra cantidad de libros de autores cabalistas que intentan traernos todo este conocimiento a todos nosotros de una manera un poco más clara. Entonces, fíjense que nace dentro del pueblo judío la Kabbalah, utiliza un libro que es del pueblo judío, que es lo que llaman la Tanaj
o para nosotros el Antiguo Testamento, y se centran mucho en el misterio de los 5 libros de Moisés, que están relacionados con los 5 niveles del alma y también con los 5 universos del árbol de la vida cosmogónico, que más adelante lo vamos a ver de manera general. Y eso es como todo a nivel de que les traía a nivel de los textos principales de la Kabbalah, para que tuviesen como a nivel general esta información, y lo que tenemos a nivel de como las vertientes principales. No sé si hay alguna duda, el tema es bastante largo, nos extendimos de pronto mucho en la primera parte, pero la idea es que tengan una visión general de esas dos vertientes de la Kabbalah y los libros principales, ¿sí? Y obviamente las definiciones propias de la Kabbalah que estuvimos revisando. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda por aquí. Felipe, no sé si tú tengas algo por ahí o alguien. Ya me preocupé con eso de que eso es práctica. Imagínense si no lo han podido entender. Ya me preocupé. Pero lo que nosotros... Yo aquí toda feliz buscándolos y es que para comprarlo, hasta ahí me llegó la felicidad. No, pero búsquenlos. Es que puede ser que tú los entiendas, los comprendas y luego me puedas explicar a mí. Es un tema de... Son libros que les digo que muchas de las personas que he escuchado, grandes maestros de Cábala incluso, dicen que llegaron al Zohar posterior y llevan 20 años o 30 años estudiando, por ejemplo, el Zohar. Es un libro fuerte, pero dicen que está... Un cabalista, Michael Lyman, dice que podrían quitar todos los libros que hay en el universo, todos los libros que hay en el mundo, perdón, y dejar solamente el Zohar, y sería suficiente para entender absolutamente todo, todas las ciencias, entender el ser humano, el cosmos, el alma, entenderlo todo. Es solamente dejando el Zohar, eso dicen ellos, ¿cierto? Es un libro que no necesitan comprender en este momento para lo que vamos a avanzar en Cábala, para que no se preocupen. Los que sean curiosos y quieran leerlo, está bien, pueden ir a buscar los libros, el Zohar, el Sefer Bahir, el Sefer Yetzirah, pero no es necesario, no es indispensable para el estudio de la Kabbalah, o al menos para lo que estamos nosotros en este momento estudiando. Es un libro de la Kabbalah, por supuesto, es lo que explica lo que no se entiende de la Torá, ese misterio de la Torá, pero es importante, es el libro principal, el Zohar es el libro principal de la Kabbalah, pero repito, para lo que estamos estudiando y los encuentros que vamos a tener, no es necesario. Con lo que vamos a ver, yo creo que vamos a tener, no va a ser necesario. Bueno, así que no te preocupes. Pero Lili, ¿hay alguna, pues de pronto esta pregunta ya te la hicieron, pero hay algún libro no pueda como leer fundamentos y cosas de esas? Pues. Sí, claro, Mario Sabán tiene unos libros buenísimos de Kabbalah que son libros fáciles de comprender, ¿sí? El Sod 22, por ejemplo, el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación. Busquen una tesis, yo no sé si se la pasé a Felipe, la podemos colgar, a alguien del grupo creo que se la pasé, una tesis doctoral, creo que se la pasé a Felipe, está en el Drive, de una tesis doctoral de Mario Sabán con el tema del misterio de la creación, y van a entender muchísimas cosas. No se preocupen, lo que les traía era los libros principales, que sepan que existen, que el Zohar es el libro principal de la Kabbalah, junto con el Sefer Bahir, Sefer Yetzirah, pero no es que sea un impedimento no comprender esos textos. Llegará un momento que seguramente los podamos comprender en esta vida o en otra, pero no son necesarios en este momento para lo que vamos a avanzar y lo que vamos a ver del árbol de la vida, del alma y demás. No es así, no es necesario, entonces no se preocupen por eso. Okay. No, solamente quería decir, Lina, que hay 2 libros como iniciales de Lightman que las podría subir también, que son como introducción a la Cábala y eso. Uno es muy corto y el otro sí es un poquito más extenso. Excelente, muchísimas gracias, Felipe. Todo eso nos ayuda, y todos los que tienen algún conocimiento de Kabbalah,
Hay bastante bibliografía por ahí, pero si ustedes buscan en internet se pueden confundir porque hay tantísima información que pueden terminar un poco embolatados. Entonces, muy bueno, sí, de pronto con lo que está proponiendo Felipe, la otra tesis que ya habíamos subido, van teniendo esa información para que vayan leyendo. Y en los encuentros la idea es ir aclarando todas esas cuestiones y esos temas que tengamos y juntos aquí podemos trabajar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, no veo más manos levantadas, ya creo que los dejé aquí muchísimo más rato del que habíamos pensado. Espero pues hayan disfrutado la sesión de esta noche. La idea era conversar un poco de esas definiciones de la Kabbalah, los textos, esas dos principales divisiones de la Kabbalah, y que sigamos avanzando en este camino que es muy interesante, es muy bonito y realmente es muy transformador. Es muy transformador todo este paso por la Kabbalah. Poco a poco lo van a ir comprendiendo mucho más los que están apenas iniciando. Es un camino muy interesante.